vamos a estar viviendo. El Señor reina sobre toda otra cosa que podamos estar viviendo. El Señor reina. Qué lindo contar con una familia la cual creemos lo mismo. Distintos procesos, distintas crianzas, distintas realidades, pero todos juntos creemos en el mismo Dios, en nuestro Padre, que es poderoso para librarnos de lo que sea que hoy estamos viviendo. Hoy el Señor te trajo a este lugar para recordarte que Él sigue siendo Dios, que Él sigue siendo poderoso, que Él sigue sentado en el trono, y eso nos habla de autoridad. Él sigue en autoridad. Él sigue en autoridad en tu vida, en tu familia, en tu gente. Él sigue siendo Dios. Él sigue teniendo autoridad. Amén. Amén. Y qué lindo poder compartir la palabra del Señor hoy. A este sermón le titulé Hijos correctos y obedientes. Hijos correctos y obedientes. Decir al que está a tu lado, hijo correcto, decir. Y obediente. Muy bien, si algo es un privilegio en nuestras vidas es que somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos son hijos de Dios? Todos aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón son hijos de Dios. Dice la palabra que todos tienen derecho a ser hijos de Dios, pero no todos lo son, porque todavía no todos lo han aceptado. Entonces todos aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, somos hijos de Dios, somos hermanos en la fe. Ahora, es un privilegio del cual nunca nos tenemos que olvidar. Esto de ser hijos es una posición hermosa. Nos merecíamos muerte por el pecado, pero Jesús nos rescató. Dios fue tanto el amor que sentía por nosotros que mandó a su Hijo unigénito para morir en la cruz por nosotros. Ahora, hay algo que estuve pensando y el Señor me hablaba en estos días, que hay algunas cualidades que tenemos que tener como hijos de Dios. Y una de ellas es la obediencia, ¿no? Algo que nos cuesta tanto a los hijos, ¿no? Cuando hijos naturales, seguir las enseñanzas muchas veces de nuestros padres, en momento se nos hace difícil, sobre todo cuando somos adolescentes, cuando estamos en esa etapa, se nos hace difícil ser obedientes. Ahora, los hijos de Dios en el ámbito sobrenatural o en el ámbito del reino de Dios se maneja de la misma forma. Él es el que nos muestra el camino a seguir. Nosotros los hijos debemos seguir ese camino, debemos estar finos en nuestro oído para saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas, escuchar su voz para saber qué pasos dar. Hijos obedientes son aquellos que marcan la diferencia. ¿Por qué? Porque hay muchos hijos que se quedan en el principio, por muchas veces no ser obedientes, por muchas veces no dar pasos de fe, se quedan en la orilla, cuando aún hay mucho más por caminar en la vida con Dios. Y como les decía, es un privilegio el ser hijos de Dios. Es algo, un aprendizaje constante seguir al Señor, seguir a Dios. Y uno de los hijos al cual debemos seguir como nuestro mayor ejemplo es el Hijo de Dios. Él vino, cumplió todo lo que tenía que cumplir, no había falla en Él y ese era Jesús. Si a alguien tenemos que ver como nuestro mayor ejemplo, ese es Jesús. Ese es nuestro modelo de hijo. Ese es nuestro mayor modelo de obediencia al cual tenemos que seguir. Por eso, más que nunca necesitamos saber qué es lo que piensa Jesús, cuáles son sus palabras, sus formas de actuar. Más que nunca debemos parecernos a Jesús. Pero bien, si bien Jesús es el modelo supremo de obediencia, en el Antiguo Testamento también hubo muchos hombres de Dios que también supieron ser obedientes. Y en esta tarde yo te quiero hablar de dos historias que en algún punto se conectan. Y una de ellas es la historia de Noé, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la historia de Noé? El arca de Noé. Y también, por otro lado, tenemos la historia de Abraham.
viene del principio, en el libro de Génesis. Tenemos estas dos historias que también nos muestran y nos hacen aprender cómo ser hijos obedientes. Y quiero que me acompañes a la palabra, a Génesis 9, Génesis 6, Génesis 6 del 9 en adelante. Muy bien, Génesis 6 del 9 en adelante. ¿Lo tienen? Muy bien, dice lo siguiente. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo, para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Seguimos al 7, el primer versículo nomás. Dice: el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Amén. Ahora vamos un poquito más adelante en Génesis. Quiero que me acompañes al capítulo 22. Capítulo 22, del 1 en adelante también. Muy bien, leemos. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña, el holocausto, y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío,
aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y le ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor proveerá. Por eso hasta el día de hoy se dice en un monte: provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y yo te quiero pedir que en esta tarde, Señor, seas vos hablando a nuestros corazones, Señor, que cada cosa que vos nos quieras hablar, las hables claramente y que estemos atentos a lo que tu voz nos quiere hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, tenemos dos historias, ¿verdad? La historia de Noé, por un lado, y la historia de Abraham. Dos historias muy conocidas, pero que en algún punto se conectan un poco por la obediencia de estos hombres de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les da pasos a seguir. Ellos escuchan la voz de Dios y ellos actúan. En principio, Noé, Dios le dice que tienen que construir un arca. Y Noé, sin demasiada explicación, empieza a dar pasos prácticos de lo que Dios le estaba pidiendo en ese tiempo. Ahora, Noé es un ejemplo de fe en tiempos difíciles, y eso es lo que te quiero hablar en esta tarde. Noé es un tiempo de fe en medio de tiempos difíciles. Un ejemplo de fe. ¿Por qué? Porque Dios habló en medio de una generación que estaba perdida, en medio de una generación que se estaba perdiendo por el pecado, aún en medio de gente donde había maldad, donde había corrupción, donde había tantas cosas que se habían degenerado en la tierra. Aún en medio de esos momentos Dios habló y hubo una persona, un hijo obediente que supo escuchar la voz y obedecer esa voz. ¿Por qué? Porque es difícil obedecer en medio de tiempos difíciles. Es difícil obedecer cuando lo que Dios habla va en contra de la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba hablando en este momento estaba yendo en contra de lo que en ese momento las personas estaban viviendo. Era una locura lo que Noé estaba haciendo. ¿Por qué? El tipo se puso a construir un arca y todos empezaron a comentar: este está loco, hace años que ni llueve. ¿Qué hace construyendo un arca? Y muchas veces el hacer la voluntad de Dios va a traer comentarios de gente que no va a entender los pasos de fe que tenemos que dar. El obedecer a Dios es algo sumamente espiritual que no todos lo entienden, mi gente. El ser hijos obedientes está preparado para todos, pero es algo que no todos están dispuestos
hacer. Pero hay algo, y que en medio de este tiempo, parecido a los tiempos de Noé, donde hay tanta maldad, donde hay tanta corrupción, donde vemos en el informativo tantas noticias negativas, aún en medio de todo eso, la voz de Dios sigue hablando y está esperando por hijos obedientes que empiecen a caminar en la voluntad de Dios, que no simplemente escuchen la voz de Dios, sino que empiecen a obedecer los mandatos que Él quiere hacer para este tiempo. La voz de Dios no se ha cortado. La voz de Dios no se ha cortado y Él te sigue llamando. La voz de Dios no se ha cortado y Él te sigue llamando. Aunque nos escapemos, su voz en medio de nuestros procesos nos sigue llamando. ¿Y sabes qué? Hay algunas cosas que debemos atender y aprender de Noé. Noé simplemente se enfocó en hacer la voluntad de Dios. Él no le importó los comentarios. Él no le importó lo que la gente opinaba de lo que él estaba haciendo. Él simplemente empezó a caminar en lo que Dios estaba diciendo. ¿Y sabes qué? Dice que toda una generación se perdió, pero Noé y su familia fueron salvos. ¿Qué nos quiere hacer aprender la palabra de Dios en esto? Que cuando somos obedientes, cuando seguimos su voz, que cuando caminamos en obediencia, no solo estamos siendo benditos nosotros, sino que nuestra familia también. Cuando toda esta generación, familias enteras, se están perdiendo, el Señor está cuidando de aquellos que aún en tiempos difíciles están dispuestos a hacer su voluntad. Toda una generación se perdió, menos Noé y su familia. Noé en ningún momento estaba preocupado ni le pedía: Señor, pero ¿cómo se van a dar las cosas? Noé no estaba preocupado de si su familia iba a estar bien. Noé no estaba preocupado por la economía. Noé no estaba preocupado por si iba a cumplir o no Dios lo que le había prometido. Noé estaba preocupado por hacer la voluntad de Dios. Y Dios al mismo tiempo estaba cuidando de lo que Noé más amaba, que era su familia. ¿Qué te quiero decir? Y quiero que esto lo lleves en tu espíritu en esta tarde. Que lo puedas entender en tu corazón. Que el hacer la voluntad de Dios no es algo que Dios nos pide por su beneficio, sino que Él nos lo da como oportunidad para nuestro propio beneficio. Él no nos necesita, nosotros lo necesitamos a Él. No se trata de nosotros, se trata de Él, siempre se trató de Él. Y hubo gente a lo largo de la historia que lo entendió, como Noé, como Abraham, estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y el Señor cuidó de sus familias. El Señor cuidaba, Dios cuidaba de lo que ellos más amaban. No hubo ni que pedir, no hubo ni que Noé pedir por lo que él más amaba, por lo que a él más le preocupaba. Ellos simplemente caminaban en la voluntad de Dios. Y Dios al mismo tiempo, aunque muchos morían, aunque había enfermedad, en su familia había milagros. En su familia había puertas abiertas. En su familia la voz sobrenatural del Señor no se había cortado. En este tiempo necesitamos ser hijos obedientes, que van contra la corriente de este mundo, que van contra la corriente de lo que otros opinan, que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y solo ahí vamos a ver las respuestas. Yo no sé cuál es tu preocupación en esta tarde, qué es lo que te pueda estar abrumando en la mente, en el corazón. Tal vez hay preocupaciones, hay circunstancias difíciles que nos enseña la Biblia, nos enseña a hacer la voluntad del Señor. Y Dios cuidará de todo lo que nos está preocupando. Primeramente del reino del Señor, primeramente del reino de los cielos, y todo el resto vendrá por añadidura. Todo el resto vendrá por añadidura. No es primero la añadidura y después lo otro, no.
Buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás, todo aquello que amás, todo aquello que te preocupa, se encarga nuestro buen Dios. No hay mejor para encargarse que nuestro Dios. Génesis 7:1 dice: dijo el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación. Dios está buscando gente justa, que haga lo correcto, que obedezca, que escuche su voz. Y confío que en este tiempo hay gente que va a seguir escuchando su voz, que no se va a quedar por el camino, sino que va a llegar hasta el final. Aunque haya momentos difíciles, va a seguir adelante, sabiendo que Dios está cuidando de aquellos que más amamos, de aquellos que más amamos, de aquello que más nos preocupa. El Señor sigue cuidando de nosotros. Aunque hoy no veamos los resultados, aunque hoy no veamos la respuesta, tal vez en el momento Noé no veía la respuesta, no sabía lo que iba a pasar, pero él simplemente caminó en obediencia, y mientras él caminaba, Dios obraba en lo que a Noé más le amaba, a lo que Noé más amaba, lo que Noé más le preocupaba. Dios ya lo tenía bajo su control. Y lo que hoy más nos preocupa está bajo el control del Señor. Lo que hoy más te preocupa está bajo el control y la mano del Señor. Él sigue en autoridad. Él sigue en autoridad. Y si vemos la historia de Abraham, ¿no? Tal vez es una historia un poquito más difícil, ¿no?, de entender. Porque Dios le pide a su hijo el más amado, a su Isaac, a su hijo de la promesa, ese hijo prometido por Dios. Dios se lo pide. ¿Y sabes qué? Génesis 22:2 dice: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. ¿Y sabes qué? Tal vez es más incomprensible esta historia. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, ninguno de nosotros entregaríamos así a nuestro hijo, ¿no? Ya Dios, obviamente, hoy estamos en otro tiempo, en tiempo de gracia, ya Jesús vino. Ya hoy Dios no nos va a pedir algo así, ya estamos en tiempos de gracia. Pero hay algo que debemos entender, de que la obediencia que tuvo Abraham en aquel momento, la obediencia que tuvo Noé en aquel momento, es la obediencia que tenemos que tener hoy en día para seguir los mandatos que Dios tiene para nosotros en este tiempo. La obediencia en este tiempo es lo que va a marcar la diferencia. Hijos obedientes, hijos correctos, que escuchan su voz. Y en este momento dice que Abraham, sin cuestionarle a Dios, simplemente empieza a caminar en lo que Dios le había pedido. Dice que él va a aquel monte, empieza a preparar un altar para entregarle lo que Dios le había pedido. Y Abraham preparó el mejor altar posible. ¿Pero por qué el mejor altar? ¿Sabes por qué? Porque Abraham estaba entregando lo que Dios le había pedido. ¿Y sabes cuál es nuestro mejor altar en este tiempo? Es aquello que Dios nos está pidiendo. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo? ¿Qué son aquellas cosas que Dios nos está pidiendo soltar en este tiempo? El altar representa ese tiempo de rendirnos ante Dios. Es ese lugar donde soltamos aquellas cosas que Dios nos está pidiendo por nuestro bien. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo? Tal vez es nuestro carácter, tal vez es su vicio, tal vez son personas. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo? El mejor altar lo preparó Abraham, no por lo que había preparado o por lo bonito que se podía ver ese altar,
sino porque él estaba entregándole a Dios sin cuestionar lo que él le había pedido. Y en este tiempo, para marcar la diferencia, para ser hijos obedientes, necesitamos ser como Noé, como Abraham, que entregaron toda su vida sin importar nada, sin preguntar demasiado, sabiendo que si ellos hacían la voluntad de Dios, todo lo que a ellos les preocupaban ya estaba cuidado por Dios. Tenemos otra historia, ¿no?, de Abraham, donde él hace lo que Dios le pide. Sabemos todos cómo el ángel lo libra de antes de entregar a su hijo. Pero me encanta el final de esta historia, porque vemos nuevamente que Dios le promete a Abraham, le dice: vas a ser bendito vos y todas tus naciones, vos y todas tus generaciones. Nuevamente vemos a Abraham que hace lo que Dios le está pidiendo, que empieza a caminar en fe, en una palabra de Dios, y todo lo que a Abraham más le preocupaba ya estaba cuidado por Dios. Abraham empezó a caminar en una palabra de Dios, en lo que Dios le estaba pidiendo, y no estaba siendo solo bendecida su vida, sino que todas sus generaciones estaban siendo bendecidas, sino que su familia, su casa estaba siendo bendecida. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando somos hijos obedientes, cuando hacemos lo que Dios nos pide, aunque cueste, aunque sea entregar lo que más amamos, nuestra casa será bendecida en el nombre de Jesús. Nuestra casa será bendecida en el nombre de Jesús. Hijos obedientes que saben que Dios se encarga tarde o temprano de responder las oraciones. Hijos obedientes que caminan en fe, aunque muchas veces no entiendan lo que Dios está haciendo, pero saben que tarde o temprano Dios va a abrir las puertas en nuestras casas, en nuestras familias, en los hijos representados en este lugar. Noé ni Abraham se preocuparon en orar mucho por otras cosas. Simplemente se preocuparon por escuchar la voz de Dios, por accionar, por hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y aún lo que ellos más amaban, Dios tenía todo bajo control. Entonces, en este tiempo necesitamos tener actitud correcta como hijos. Obediencia. ¿Qué nos está pidiendo hacer el Señor? ¿Qué nos está pidiendo hacer el Señor? ¿Qué nos está pidiendo entregar el Señor? Tal vez son cargas, son preocupaciones. ¿Qué es lo que nos está pidiendo entregarle en este tiempo ante su presencia el Señor? Tenemos dos actitudes de hijos en este caso, en esta historia de Abraham. Primero Abraham, que empieza a caminar en lo que Dios le decía. Y tenemos también a Isaac, que por más de que era chico y que tal vez recién estaba creciendo, él simplemente no le cuestionó al Padre, simplemente siguió lo que el Padre estaba haciendo en ese momento, porque sabía que había algo mayor. Hay momentos que la palabra de Dios, lo que Dios nos va a hablar, no lo vamos a entender. Muchas veces vivimos procesos, circunstancias, que lo menos que vemos es la mano de Dios, que lo que menos vemos es la compañía de Dios. Pero su palabra dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y si Él lo prometió, Él lo hará y lo está haciendo con nosotros. Aunque hoy no lo estemos viendo, el Señor está cuidando de lo que más amamos. Mientras nosotros caminamos, mientras nosotros venimos a la iglesia, mientras nosotros oramos cada día, el Señor se está encargando de nuestras familias. El Señor se está encargando de nuestras casas. Porque nosotros somos hijos obedientes y el Señor responde con bendición a nuestras vidas. El Señor responde y Él nunca llega tarde. Él nunca llega tarde.
cargar muchas mochilas en medio de nuestros procesos. Dice que Abraham, cuando termina este momento en aquel monte, dice que él lo nombró Dios proveerá o Dios provee. Y dice que esta palabra provee es algo que es continuo. No es algo que Dios hizo en el pasado y se terminó. No es algo que Dios hace hoy y se va a terminar. No es algo que Dios va a proveer mañana y lo va a hacer mañana y no hoy. No, sino que Dios provee todo el tiempo. Todo el tiempo. Abraham obedeció la palabra de Dios y como resultado pudo ver que Dios en todo momento provee. En todo momento provee. Y esta providencia divina no simplemente la hablamos y la predicamos como algo económico, como algo material, va más allá de eso, trasciende eso. Es una paz que el Señor provee a nuestras vidas. Sería tan básico si fuera algo simplemente material, porque todo es pasajero en esta vida. Pero hay una paz que el Señor quiere proveer en este tiempo para todos aquellos que estén dispuestos a hacer su voluntad. Aunque cueste, aunque sea difícil, el Señor sigue proveyendo. Si hoy estás acá, es porque Él en algún momento te proveyó algo que tanto necesitabas. Esa alegría, esa paz, ese milagro que por tanto tiempo buscaste y solo Él te lo dio. Si hoy estás acá es respuesta de que Él, a lo largo de los años, Él nunca ha cortado su mano a aquellos que han hecho su voluntad. Él no va a cortar su mano. Él sigue proveyendo, mi gente, conforme a la riqueza y la voluntad de nuestro buen Padre. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Su voz no se ha cortado en este tiempo. Él sigue hablando. Él sigue hablando, Él sigue direccionando. Y aún en medio de estos tiempos difíciles, Él sigue buscando hijos obedientes. Que aunque una generación entera se está perdiendo en el pecado, en la maldad, estamos en los últimos tiempos, se está terminando esto. Se está terminando, se están cumpliendo todas las promesas. Dios viene pronto, mi gente. Y aún en medio de este tiempo difícil, Dios sigue buscando a aquellos que estén dispuestos a hacer su voluntad, que armen el mejor altar que es nuestras vidas, que es entregarle todo aquello que nos está pidiendo el Señor. Que ya no estén dispuestos a simplemente mostrarse algo por fuera y después por dentro seguir escondiendo cosas. No. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y si Él vive en nosotros, Él está haciendo cosas grandes en nosotros. Se tiene que terminar el tiempo de la tristeza, se tiene que terminar el tiempo de la ansiedad, se tienen que terminar los mismos procesos cuando hay hijos que empiezan a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todo aquello por lo cual por años nos hemos preocupado, cuando nos damos cuenta que es simplemente hacer la voluntad de Dios, que es simplemente caminar en Él, Dios se empieza a encargar de todo aquello que por años nos ha estado cargando. El Señor sigue siendo fiel. El Señor sigue siendo Dios. Ponete de pie.